de un milagro que vimos en el capítulo 4. En el Evangelio de Juan, los milagros se le llaman señales. Y esas señales que Jesús hizo y fueron registradas en este Evangelio simplemente fueron 7 señales. En los otros Evangelios hubieron muchas sanidades y muchos milagros, pero aquí solamente tenemos registradas 7 señales. El propósito de estas señales era mostrar a la humanidad que Jesús es el Señor y Él es Dios, Él es el Todopoderoso. Simplemente no ver a Jesús como un ser humano, sino también como aquel humano que era Dios. Entonces, y aquel Dios que también se hizo humano. Ahora entonces vemos aquí que de repente cambia de lugar. Terminamos en el versículo 54 del capítulo 4, dice: esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. Entonces apenas hemos visto 2 señales. 2 señales. ¿Cuál fue la primera señal, hermanos? La primera señal fueron en la boda de Caná, se convirtió en agua en vino. Esa fue la primera señal. La segunda señal, la sanidad del hijo de un hombre, un enfermo. Ahora entonces, y cada vez que vamos viendo una señal, vamos viendo manifestados el poder de Dios, pero no solamente eso. La gente que es afectada con los milagros de Jesús, bueno, cambia su vida. Tiene un cambio de vida. Dice que el noble, el cual fue a rogar a Jesús para que le sanara a su hijo que estaba enfermo, dice que se convirtió y creyó él y toda su familia. Qué bueno, ¿verdad? Que el Señor hace esas maravillas. Ahora, en este capítulo 5 vamos a ver otro milagro y la sanidad de un hombre. El género humano está, hermanos, en condiciones tan deplorables, situaciones tan difíciles. El ser humano está siendo afectado profundamente porque este mundo está sufriendo las maldiciones que fueron alcanzadas en el jardín del Edén. Las enfermedades y todas las situaciones que estamos viviendo fue por la desobediencia de un hombre. Fue Adán quien pecó y nos dio esa herencia a nosotros también. Y ahora vemos tanta necesidad con una dimensión tan grande. El mundo necesita realmente a Dios en su vida. Es decir, la gente está tan afectada con enfermedades, con problemas. Hay un pueblo de El Salvador que toda la gente está muriendo de insuficiencia renal. Y ese pueblo queda allá por los Nunuatos, ¿verdad? Y cada vez que muere una persona lo sacan por los medios de comunicación de otro que murió de insuficiencia renal. Es tremendo, ¿verdad? En El Salvador, en el Oriente, también tenemos ese serio problema. Hay muchos que están muriendo de insuficiencia renal. Y ese problema es un problema que de las enfermedades atañe a todo el mundo. Es decir, no solamente los salvadoreños nos enfermamos, también se enferman los guatemaltecos, los hondureños, los costarricenses, los panameños, los mexicanos, los en Estados Unidos, en Canadá y en toda la región del mundo hay enfermos. Pues aquí estamos llegando
a un lugar que se llama Jerusalén. Jerusalén, una ciudad muy importante para Israel. Es una ciudad, es un ícono en la escritura, ¿verdad? Una ciudad que está con la, quizás diría yo, con la máxima importancia en el mundo, porque allí, bueno, se desarrolla la voluntad de Dios y va a culminar con la voluntad de Dios también ahí. Ahora entonces, llegamos a Jerusalén, desde El Salvador llegamos a Jerusalén. Y estaba ahí una fiesta en un día sábado. Y en el día sábado, bueno, la gente descansaba y no tenía que trabajar. Tenía que servir y adorar al Señor. Pero vemos a Jesús que trasciende un poco más allá de los valores que habían adquirido la religión. La religión, hermanos, es el esfuerzo del hombre por llegar a Dios. Pero el cristianismo no es eso. El cristianismo es llegando Dios al hombre. Es al contrario. Ahora, la religión pone cargas al ser humano. El cristianismo descansa en el Señor. Amén, hermanos. Es algo diferente. La religión pone cargas. Y vamos a ver en este pasaje que la religión estaba poniéndole carga a la gente. Ahora entonces, en el cristianismo no es nosotros con el esfuerzo nuestro llegando a Dios, sino Dios recibiéndonos con los brazos abiertos, Dios mostrándonos su gracia, Dios mostrándonos misericordia, Dios viendo la necesidad del ser humano, Dios viendo la necesidad de cada creyente. Eso es cristianismo. Ahora entonces, y vemos aquí que, bueno, algunos en este pasaje, algunos se molestan por los beneficios de Dios para el hombre. Ahora, hermano, y eso no es algo nuevo, es algo antiguo. Y ahora en este tiempo también hay muchas religiones que le están poniendo cargas al ser humano. Y mientras que el ser humano quiere descansar, continúa siempre cansado. El Señor dijo: venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. El propósito de Dios es que nosotros descansemos en Él. Y vemos aquí en el versículo 1: después de estas cosas había una fiesta de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En esto yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado, supo que llevaba mucho tiempo así. Le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado, tomó su lecho
y anduvo, y era día de reposo aquel día. Vamos a llegar hasta ahí. Ahora entonces, vemos aquí el drama de la necesidad. Hermanos, levanten la mano los que no están necesitados ahora en este día. Levanten la mano los que no están necesitados. ¿Nadie la levantó? Eso quiere decir que todos estamos necesitados. Amén, hermanos. Todos estamos necesitados. Bueno, encontramos el drama de la necesidad. Se reunía en este estanque. Era como un jacuzzi, ¿verdad? Ahí fuera de Jerusalén. Porque este estanque tenía burbujas. Se movía el agua. Pero el peor drama aquí, bueno, ¿quién tiene los jacuzzis en este tiempo? ¿Quiénes son los que tienen jacuzzi? Los que tienen dinero, ¿verdad? Pueden tener una casa de lujo. Y nosotros nos vamos a bañar a la quebrada aquí cerca, ¿verdad? Cuando no hay agua. Los que tienen jacuzzi hasta la cola, bueno, esas funcionan como, me parece que como una bomba para dar un masaje con agua. Ahora entonces, pero el drama más grande aquí es que estaba el jacuzzi. Pero el drama más grande era que los que estaban ahí, que querían bañarse ahí, no podían. No podían. ¿Y por qué no podían? Porque todos estaban enfermos. Dígame un ciego cómo iba a llegar allá, pues tenía que llevarlo otro. Dígame usted un cojo cómo iba a poder entrar al estanque. No podía. Un paralítico. Solo había, fíjense que lo que menciona aquí dice que había muchos enfermos. Pero ¿cómo estaban todos estos que estaban ahí? Aquí lo dice, ¿verdad? Dice ciegos, cojos y paralíticos. Ciegos, cojos y paralíticos. Ahora entonces, todos los que estaban ahí tenían gran necesidad de ser sanados. Todos los que estaban ahí tenían gran necesidad de ser sanados. Imagínense usted un ciego que recobre la vista, ya no se va a valer por los demás. Es decir, que iba a suplir muchas necesidades que ahora estaba siendo solventadas por otros. Ahora piense usted en un paralítico, pues no se puede valer por sí mismo tampoco. Tiene que tener ayuda de otros. Ahora entonces, los que estaban ahí estaban gran necesitados. Ahora, pero veamos aquí, dice que Jesús llegó al lugar. Jesús llegó, dice que estaban ahí en el versículo 4, y quiero aclarar algo acerca del versículo 4. Lo que ellos esperaban aquí en el versículo 3 es que dice que esperaban el movimiento del agua. Esperaban que el agua se moviera, porque cuando se movía el agua había sanidad. Porque un ángel descendía, esa era la creencia. ¿Es mito o es verdad? ¿Es mito o es verdad? Bueno, dice el versículo 4, no existe en los manuscritos antiguos. Es decir, que este versículo fue agregado por algún escriba posteriormente. Pero en los originales no se encuentra el versículo 4. ¿Y qué dice el versículo 4? Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el primero que descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Ahora entonces, hermano, dice que la gente tenía esta creencia: se agita el agua, metamos uno y se sana.
Ahora entonces, y algunos historiadores hablan acerca de este estanque y dicen que este era un nacimiento de agua. Es decir, que este estanque no era agua que era llevada a otro lugar, sino que allí nacía, y por el hecho de ser un nacimiento, burbujeaba. Entonces era un respiradero, es una fuente. Ahora entonces, pero lo importante aquí es lo que la gente cree. Y de eso es lo que queremos hablar. ¿Qué es lo que la gente cree? Ahora, hermanos, una pregunta importante para este versículo, para este pasaje, es que la gente que llegaba ahí, ¿en quién estaba confiada? ¿En el Señor? ¿Estaban confiados en el Señor ellos? No estaban confiados en el Señor. ¿En quién confiaban? En esa agua milagrosa, como iglesias hoy en día, que venden del agua milagrosa, ¿verdad? Una botellita de agua milagrosa. Y la gente la compra confiado que se van a sanar con el agua milagrosa. Aquí una iglesia en San Miguel vende agua cristal. El pastor ora por el agua cristal, que vale 15 centavos en la calle, y ahí se la venden en $10, ¿verdad? El agua cristal, porque ya oró el ungido de Dios ahí, ¿verdad? Hermano, ¿y curará esta agua esta agua cristal curará a la gente? Le aseguro que no. Entonces la gente estaba tan confiada allí en el estanque y en el agua que se agitaba. Y ese es el drama humano mundialmente. Ahora también la gente no está confiando en el Rey de Reyes, sino que está confiando en las cosas que tiene a la mano. Fíjense que Jesús tiene que hacer alguna pregunta que algunos le llamarían pregunta tonta, ¿verdad? Pero Jesús lo hizo con un propósito, que dejaran de ver las demás cosas y que lo vieran a Él. Porque el Evangelio de Juan, el propósito es que miremos a Jesús tal como es. Ahora entonces, y dice que llegó Jesús ahí, ¿verdad? Dice el versículo 5, había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. ¿Cuántos años tenía? 38 años de estar enfermo. Ahora, hermanos, después de 38 años de estar enfermo, ¿no creen ustedes que se acerca uno a un hombre que tiene esta cantidad de años enfermo y le pudiera preguntar, ¿querés ser sanado? Cualquiera podría decir una pregunta tonta, ¿verdad? ¿Querés ser sanado? Se había pasado todo el tiempo en ese estanque queriendo ser sanado. Porque a veces en el mundo nos parece que hacemos preguntas tontas, ¿verdad? ¿Cuál sería una pregunta tonta? Viene un hombre con un gran tercio de leña sobre la espalda y lo encontramos y le decimos, viene con leña, y no la lleva sobre la espalda. Encontramos una persona que viene de trabajar y le decimos, viene de trabajar, viene de trabajar. ¿Sí? Ahora entonces, pero a este enfermo Jesús le hizo la pregunta, y no era una pregunta tonta, ¿verdad? Pareciera, pero no es. Ahora entonces, y vemos aquí, dice que cuando Jesús vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo, le dijo, ¿quieres ser sano? ¿Quieres ser sano? Ahora entonces, hay una pregunta importante. ¿Cuántos creen que no se necesita la fe para ser sanado? ¿Se necesita fe para ser sanado, hermano? No necesita fe. ¿Se necesita fe para ser sanado? A veces sí se
la voluntad de Dios. A veces se requiere fe y a veces no se requiere fe. Ahora, ¿tenía fe este hombre, hermano, que encontramos aquí? ¿O no tenía fe? ¿O tenía fe? Sí, tenía fe. Pero la tenía la fe, ¿a dónde puesta la tenía? La tenía puesta en el agua. Ahí es donde está el problema. Y tanto para la salvación, el ser humano nace con fe, pero el hombre para salvarse necesita tener la fe puesta en el objeto correcto. Y es Cristo, ¿verdad? Es el objeto correcto. Ahora, para la sanación aquí, el hombre tenía fe, porque todos nacemos con fe. El problema es cómo nosotros usamos la fe. Ahora, este hombre tenía fe en el estanque y él dice: si quiero ser sanado, pero como no puedo llegar al estanque, no hay nadie que me ayude. Cuando yo llego, ya está otro metido ahí, ¿verdad? Ya está él metido ahí. Se me adelantó y yo no pude llegar. Ahora entonces, hermano, la gente siempre anda buscando aliviar su dolor. El problema es que muchas veces, cuando tenemos esa necesidad, tenemos nosotros la mirada puesta en otras cosas, menos en el Señor. ¿A cuánto les ha pasado que primero intentaron por un lado, están enfermos, fueron del doctor, fueron del farmacéutico del pueblo, y fueron del curandero, y después fueron del brujo, y por último, cuando ya perdieron esperanza, dijeron, se acordaron de Dios, ¿verdad? Se acordaron de Dios. Y aquí la pregunta que Jesús hace es: ¿quiere ser sanado? Pero él dice, bueno, Jesús quería que cambiara de forma de pensar a este hombre. Él quería que la fe no la tuviera en ese estanque o en esa agua que estaba ahí. Pero todos los que estaban enfermos tenían su fe puesta ahí. Otra pregunta, hermanos, que podemos hacer ahora con respecto a los enfermos: ¿sana el Señor hoy en día? Amén, hermanos. Sí, sana el Señor hoy en día. ¿Hace milagros el Señor hoy día? Hace milagros. Y lo hemos visto claramente aquí en esta iglesia, ¿verdad? Hemos visto cómo el Señor ha obrado y ha hecho milagros. Y no cualquier milagro, hermanos. No cualquier milagro. Milagros sorprendentes. Aquí tenemos una joven en una iglesia, allá está atrás la hermana. Y volteé a ver todavía para atrás de ella, ¿verdad? Ahí la tenemos. Un milagro. El que la hermana esté aquí es un milagro. Estaba en el hospital, los médicos la habían desahuciado, dijeron: esta niña no tiene remedio. Avísenle a la familia que esta niña se va a morir. Aquí dijeron los médicos, en mi presencia lo dijeron. Y la niña estaba ahí grave en la cama, y traían médicos de San Salvador, venían los médicos a verla, y los médicos decían: y por último, el día que fue sanada la hermana Wendy, ese día iba a venir una doctora de San Salvador a decir si la podían llevar a San Salvador o no, o que se la trajeran para la casa para que se muriera. Y vemos a una mujer angustiada, con mucho dolor, sufriendo la gravedad de su nieta, sentada frente a ella,
a las 12 del mediodía. Y aquí no tiene que nada que ver la hora, hermano, porque algunos cuando vamos a orar a las 12 del mediodía para que tal, no tiene nada que ver la hora. A las 12 del mediodía estaba sentada frente a su nieta que estaba ahí, grave, y la hermana dijo: Señor, que se levante esta niña de la cama y me diga: mamita. Oiga bien, que se levante de la cama y me diga: mamita. Terminando porque la hermana no estaba hablando, estaba orando en su pensamiento. Y fue terminando la frase en su mente, se sienta la hermana y dice: mamita. ¿No creen ustedes que es suficiente prueba de un milagro, hermanos? Amén. Y no solamente eso, los médicos llegaron y dijeron: este es un milagro, porque nadie podía hacer nada por esta niña. Y aquí la tenemos ahora, para honra y la gloria del Señor. Hermanos, el Señor ha hecho grandes milagros. Y ahora vemos un hombre paralítico, 38 años, no puede valerse por sí mismo. Y el hombre dice: no puedo llegar allá porque no tengo nadie que me ayude. Ahora, hermanos, viene la ayuda, y la ayuda que viene de lo alto. Y Jesús le dijo, ¿qué dijo Jesús? Bueno, Jesús dice, el versículo 8 dice: Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Levántate, toma tu lecho y anda. Ahora, hermanos, vemos campañas, grandes campañas hoy en día de sanidad, y corren los enfermos a las grandes campañas buscando la sanación. Y hay mucha gente que dice: bueno, voy a ir a la campaña para ser sanado, y se vienen decepcionados porque los milagros no ocurren. Ahora, hermanos, la otra pregunta importante aquí en este pasaje: ¿el Señor puede sanar, hermanos? Pero ¿puede sanar a medias o completamente? No, el Señor sana completamente. Vi que le dice: toma tu lecho y anda. Después de 38 años, bueno, cuando nos arrodillamos nosotros todos los días aquí a orar, nos cuesta levantarnos, ¿verdad? ¿Será porque estamos hipotes todavía, verdad? No, porque ya los años avanzaron y nos duelen los huesos, y cuando nos levantamos con las manos aquí atrás, que nos duele la espalda y tronándose los huesos, ¿verdad? Porque ya están oxidados. Pero este hombre, pasar 38 años acostado, y pega un salto, agarra su cama y se la pone al hombro y se la lleva. ¿No cree usted que es un milagro completo? Amén, hermano. En las grandes campañas, algunos: yo fui sanado, pero al siguiente día van para donde el doctor. Van para donde el doctor. ¿Y cómo fue esto, pues? Hay una enfermedad que no recuerdo el nombre, que casi el 70% de los seres humanos, dicen los psicólogos, que la tienen. Oiga bien, 70% de los seres humanos. Pero esa enfermedad está en la mente. Creer que estoy enfermo, pero no estoy enfermo. Así funciona esa enfermedad. Yo creo que me pongo a pensar: que este dolor, y ya le duele. Pero eso es provocado por la mente, pero no es porque sea una realidad. Y hay mucha gente enferma de esa manera. Y van entonces y sienten dolores físicos, pero no es. Entonces dice la mayoría, y en Estados Unidos hicieron una encuesta y dijeron que
70% de los estadounidenses necesitan un psicólogo. Aquí los salvadoreños casi no hacemos uso de los psicólogos, porque los psicólogos, cuando alguien le dice, tenés que ir al psicólogo, no estoy loco, dicen. Y el psicólogo, ¿qué es lo que hace? Una terapia, ¿verdad? De platicar nada más. Ahora entonces, pero nosotros tenemos el mejor psicólogo. Platique con el Señor, hermano. Ahí está todo, ¿verdad? Hable con el Señor. Ahora entonces, y este hombre dice que tomó su cama. ¿Y qué pasó con él? Bueno, aquí hay otro problema. ¿Cuánto nos alegramos que la gente se sane, hermano? ¿Nos alegramos? Amén. Pero hay unos que no, ¿verdad? Algunos que mejor defienden su religión, aunque no pase nada, ¿verdad? Fíjense bien que dice el versículo. Dice en el versículo 9, y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Era día sábado, y el sábado no se podía cargar nada. Pero este hombre dice en el versículo 10, entonces los judíos dijeron, aquel que había sido sanado es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Ahora, ¿qué estaban defendiendo estos hombres, hermanos? Estaban defendiendo la ley, su tradición, y no estaban honrando la vida y el bienestar de un ser humano. Jesús cambia esos valores. Y Jesús en muchas ocasiones les dijo a los fariseos que eran hipócritas, que le ponían cargas a la gente, pero que ellos mismos mandaban a darle agua a su buey o a su asno. Ahora, hermano, ¿quién vale más? ¿El buey, el asno o un ser humano? ¿Quién vale más? Vale más un ser humano, pero hay gente que le da más valor a las otras cosas. Y este hombre, en lugar de hacer una fiesta, ¿verdad? Dale gloria a Dios, porque este hombre había sido sanado, estaban molestos, se enojaron. Ahora entonces dice el versículo 11, él le respondió, el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Ahora, ¿qué estaba diciendo este hombre? El que me sanó. Este hombre, ¿a quién le estaba dando mayor autoridad? A Jesús. Bueno, ustedes me dicen que no carguen, pero a mí el que me sanó me dijo que podía cargar. Ahora, en otras palabras, el Rey de Reyes tiene potestad y poder sobre todas las cosas antes que la religión o cualquier otra cosa. Y dice en el versículo 12, entonces le preguntaron, ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Y él sabía, y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. Ahora, hermano, en este pasaje encontramos algo interesante. Aquí vemos que el paralítico fue sanado. Y cuando aquellos le preguntaron, ¿quién fue que te dijo que llevaras la cama? Bueno, él dijo, bueno, ya no está aquí, pero dice que después le encontró en el templo. Algo importante. Y eso es para nosotros también hoy día. Hermanos, el mejor milagro que el Señor ha hecho en nuestra vida es habernos rescatado del poder del pecado, de la esclavitud del pecado, porque estábamos condenados, perdidos, listos para ir al infierno, y el Señor nos sanó en la cruz del Calvario, llevó todos nuestros pecados y nos ha dado la salvación y la vida eterna. Ese es el mejor milagro que hemos podido recibir.
Pero ahora el Señor dice, bueno, los creyentes a veces tenemos la insensatez, decimos como la salvación ha sido un regalo. No proviene de nosotros, sino que el Señor la dio. Entonces yo puedo vivir como me dé la gana, como yo quiera. Esa es una falsedad, una idea falsa, porque no dice eso el Señor. Hermanos, el apóstol Pablo hizo una pregunta en el libro de Romanos: ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera. Entonces, en otras palabras, la vida de un creyente tiene que ser una vida de buscar la santidad práctica. Ahora, le dice Jesús al paralítico: oye, ya suficiente estuviste 38 años ahí enfermo, de aquí en adelante no peques, porque te puede venir una cosa peor. Ahora entonces, esto significaba que la vida de este hombre no había sido tan buena. A lo mejor fue producto de un pecado que llegó a esa enfermedad, aunque no todas las enfermedades son producto de un pecado. Ahora entonces, pero Jesús le dice: no peques más. Ahora, y entonces, mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Ahora entonces, ¿qué puede pasar con un creyente también que quiera vivir en pecado? Bueno, va a venir una cosa peor. Bueno, el testimonio de un hombre que yo ya lo he contado aquí, era predicador y lo usaba el Señor de gran manera, que la gente se convertía en sus predicaciones. Era un buen evangelista. Y de repente, este hombre no estaba viviendo su vida cristiana como realmente debía de vivirla. Estaba siendo hipócrita. Y de repente el Señor le pone una enfermedad de diabetes en uno de sus pies. Y cuando le empezaron a salir las chagas profundas, él dijo: bueno, Señor, voy a ser fiel, quítame esta enfermedad, voy a predicar, voy a dedicarme a predicar. Y la cosa, bueno, el Señor le quitó la enfermedad, las llagas desaparecieron. Y resulta que el hombre fue a predicar otra vez, a servirle al Señor. Y cuando ya se sentía bien, se fue otra vez al mundo. Y le salió la diabetes, bueno, le afectó las dos piernas. Y se las quitaron las dos piernas. Andaba en una silla de ruedas. Y él dijo: Señor, voy a ser fiel ahora. Sáname de esta enfermedad, voy a ir a predicar otra vez. Y después este hombre fue sano completamente, pero sin sus piernas. Hermanos, ¿no creen ustedes que es ser demasiado necio? Que el Señor quiere tenerte bien y de repente tú sos necio y tiene que el Señor usar una gran disciplina para que tu vida sea corregida. Y después ser fiel al Señor cuando estás todo arruinado. Y a la mayoría de creyentes a veces somos necios en esas situaciones de la vida. Y a veces el Señor tiene que usar métodos para volvernos a encarrilar en el camino correcto. Ahora, este hombre le dijo a Jesús: no peques más, porque algo peor puede venir. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día del reposo. Y Jesús respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Ahora, hermanos, estos hombres estaban enojados porque Jesús había hecho un milagro.
Ahora entonces, qué contradictorio, ¿verdad? Los que podían consolar, los que podían animar, los que tenían el deber de hacerlo, no lo estaban haciendo, no estaban pensando en la necesidad del ser humano. Lejos de eso, se estaban oponiendo a la voluntad de Dios para que la gente fuera consolada y que fuera rescatada de sus problemas. Es contradictorio, ¿verdad? Como pasó aquí en El Salvador, cuando se discutió en la asamblea acerca de que se debía de leer la Biblia en las escuelas, la religión se opuso. No fue cierto que los católicos se opusieron que se leyera la Biblia en las escuelas. La religión se opuso. Ahora entonces, hermanos, lejos de llevar una bendición a las escuelas, crearon leyes que ahora son una maldición. Si ahora en las escuelas prácticamente los padres de familia no mandan, los profesores no mandan, nadie manda, pues. Ahora entonces, hermanos, estamos arruinados con tantas situaciones difíciles en la vida, pero ahora vemos las grandes contradicciones del ser humano en contra de la voluntad de Dios. Y termina este pasaje diciendo: por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Gloria a Dios. Jesús es el Dios, hermano. Él es el Rey de Reyes también, el Señor de Señores. Ahora entonces, hermanos, estos hombres no reconocieron que Jesús era el Hijo de Dios. Ahora entonces, esta gente ciega, la gente ciega se opondrá a que los beneficios de Dios sean recibidos por el ser humano. Ahora entonces, Jesús era el Dios viviente que había venido a este mundo a salvar al pecador, pero también a traer el beneficio de sanar no solamente la sanidad física, sino la sanidad espiritual que todo ser humano necesita. Hermanos, este pasaje debe de llenarnos de consuelo. El Señor está con nosotros, amén. El Señor está con nosotros. Él es nuestro Rey y soberano Dios. Vamos a orar. Señor Dios, gracias por tu palabra en esta hora. Pedimos, Señor, que tú seas exaltado en todas las cosas. Gracias porque sabemos que hasta aquí has estado con nosotros, no nos has dejado solos. Nos has mostrado tu gracia y tu misericordia y nos has dado, Señor, el entendimiento de esa verdad de tu palabra para sentirnos consolados y confortados, Señor. Bendice, Señor, a cada creyente y dale, Señor, siempre de esa gracia que necesita cada día, Señor, porque somos imperfectos y estamos necesitados de ti. Alabamos tu nombre y glorificamos tu nombre porque sabemos que tú te mereces toda la honra y toda la gloria. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén.